¿Cómo aprenden los niños? Por Dorothy Cohen, 1972. Nosotros hablaremos sobre el capítulo 14, padres e hijos durante los años intermedios de la niñez. Los años intermedios de la niñez son aquellos en los que los niños se enfrentan a más conflictos, asimismo tienen mayor fuente de interés para las determinaciones e incluso prefieren pedir ayuda y luchar solos. Asimismo, los padres no pueden relacionarse con sus hijos porque tienden a ser más cerrados y sufren consecuencias. No es fácil ser padre de un niño de edad intermedia porque los niños manifiestan el deseo de experiencias especiales y privadas vividas por su propia cuenta y hacen muchas actividades fuera de casa y no las cuentan. Entonces para algunos padres se les hace difícil contenerlos y empiezan a dudar sobre su capacidad de hacerlo. También los padres esperan que sus hijos se comprometan fuera del hogar, que se comporten bien y convivan sano. Para los hijos no desean completa libertad e independencia, porque al tenerla les daría miedo. Asimismo, para ellos la familia significa mucho a esta edad, por lo cual los familiares deben de estar pegados a ellos y demostrarles que los quieren. Para los niños, crecer significa rechazar cualquier implicación en los que sus padres intervengan, y se resisten a que sus padres controlen sus cuerpos, que le digan hora de bañarte, lava tus manos, lava tu ropa, que se metan en sus gustos, que si esto les gusta, esto no, y sobre sus conciencias de que no mientas, pórtate bien, haz esto, haz lo otro. Exigen ser tratados como personas con dignidad, pero asimismo pueden ser insolentes y carecen del completo tacto. Rechazan toda demostración de afecto, el ser besados por sus padres. Estos, si los acompañan sus padres a la escuela y los dejan, prefieren adelantarse ellos y dejar a sus padres porque esto sería como un tipo de vergüenza para ellos. De vez en cuando vuelven a su antigua y dulce dependencia, y en privado prefieren que en sus casas sus papás los apapachen, les den amor, les demuestren afecto. Es necesario permitir a los niños saber que sus cuerpos pueden ser una fuente de placer así como de dolor, pero para que los padres modifiquen su respuesta negativa, deben empezar por reconocer que el cuerpo de cada persona es propio y que a menos que una persona dañe a otra, su actividad sexual no será un tema de juicio público. Los fármacos es quizá uno de los problemas más grandes en los niños, aunque los niños pequeños pues ya están como que ya conocen lo que son las drogas, ya tienen como que mayor impacto en ellos, conocen lo que son, conocen lo que es malo, y así como hay un tiempo para enseñarle a los niños cómo encender un cerillo, de igual manera se les debe de explicar y preparar para el peligro de los fármacos. Con el tema padres e hijos durante los años intermedios de la niñez, encontramos un problema muy importante, que es el racismo, el cual está presente, aunque no lo querramos actualmente, desde la educación básica, desde los niños de preescolar. Enfoquémonos ahora a unos alumnos de primaria. Bien, pues como dice el autor, el racismo es otro punto de sentimientos y conflictos, el cual debe tratarse de manera abierta y franca. A lo que se refiere es que este problema nosotros lo terminamos dando por hecho, algo como que ya no existe, algo que ya no se puede presentar. Sin embargo, estamos conscientes de que es algo que aún se presenta y es muy constante en las escuelas, de lo cual derivan muchos problemas como son el bullying, como son los conflictos, la violencia. Este tema se debe de hablar clara y abiertamente por parte de los padres a los hijos, debido a que
los traumas o aquellas secuelas que deja en la práctica del racismo. El autor lo maneja como que el alumno negro se sienta inferior al alumno blanco, o que el alumno blanco se sienta algo más grande que el alumno negro, pues hace énfasis en todo aquel daño que le causa a los alumnos, y es por eso que es un punto importante que se debe de tratar, sobre todo como padres de familia, en los alumnos, para que este problema pues vaya disminuyendo, y en dado caso el presente que se presente con nuestros alumnos, o en este caso los hijos, estos sepan cómo manejarlos, y tengan en cuenta que simplemente es un problema y que esto no los debe definir ni tiene por qué afectarlos de manera emocional, aunque claro que es, como nosotros adultos lo conocemos, es algo muy difícil de sobrellevar. Imagínense de niños. Bien, como siguiente subtema está el efecto de la escuela, un tema ya más global acerca de qué estamos enseñando en la escuela, qué es lo que nos deja la escuela, ciertamente. Bien, pues el autor dice que la escuela y la responsabilidad escolar brindan a los niños un campo de crecimiento que tal vez los padres consideren como lo más importante de todos, o el más importante de todos. Bien, como sabemos, los padres de familia dicen, no, pues lo que te enseñan en la escuela es lo que tienes que practicar. Y muchos padres de familia de manera o de experiencia propia, he escuchado padres de familia que dicen, ¿sabes qué? Ese es el trabajo del maestro, y que él le enseñe a hacer lo que sea, ese no es mi trabajo y por algo le están pagando, ¿no? Bien, a esto hace referencia la autora, que pues el padre de familia dice que lo que se enseña en la escuela y ya ellos no quieren complementar. Sin embargo, esto, pues como sabemos, esto es simplemente una relación. Entre mejor relación haya entre la escuela y los padres de familia, entre más apoyo se encuentra hacia los alumnos, pues es mejor el aprendizaje que lleva así como todas aquellas experiencias favorables que puede encontrar. Dice que existen muchos niños que se adaptan muy bien a la insulsez de un mal programa de estudios, porque les encanta todos los beneficios colaterales de ir a la escuela, y por consiguiente aceptan sin una actitud demasiada crítica. ¿A qué se refiere? Pues a que los alumnos, entre peor les enseñes, entre menos exigencia haya en su escuela, pues para ellos mejor. Ellos se adaptan de la mejor manera, les gusta ir a la escuela en estos términos, y pues qué estamos reflejando ahí, o cuál sería nuestro perfil de egreso, pues no estaríamos obteniendo aquello que realmente se debe obtener, o que tenemos que obtener. Es por esto que nuestra labor como docente pues cada vez se vuelve más exigente. Dice que ayudar a los niños a aprender a un nivel de verdadera investigación intelectual requiere imaginación por parte de un alumno. Aún más se necesita valor para ser guía en campos de conocimiento poco habituales y por los que no se tiene un gusto especial. El autor en el libro nos escribía que pues los alumnos pequeños, los alumnos tienen desde pequeños una gran creatividad, un gran intelecto, se imaginan tantas cosas y quieren hacer todo en un solo momento. Entonces es trabajo de nosotros como docentes, como padres de familia, facilitar a esos alumnos aquel material. Como sabemos, es mejor que el alumno aprenda haciendo, aprenda por experiencia. De eso se trata nuestro modelo pedagógico, en donde el alumno tiene que tener el material. Pero entonces es aquí donde entramos nosotros, tanto maestros como padres de familia, en donde tú tienes que facilitar al maestro, tú tienes que facilitar al alumno, y no tienes por qué minimizarlo o por qué decirle, sabes que tu idea está mal, eso no es así. Al contrario, nosotros tenemos que darle el material, guiarlo, porque dice ahí ser un buen guía,
Sin embargo, no tenemos que caer o pensar en una mente individualista, en una mente egoísta, sino que tenemos que pensar en lo que él quiere, tenemos que ver qué es lo que él necesita. De este modo, el autor manejaba un ejemplo que decía que un alumno, con el simple hecho de leer, logró crear una maqueta y conocer todo aquello que muchos adultos estudiados en un tema no lograron no lograron que aquellos adultos no lograron explicarle en un museo en donde se supone que ya se han preparado sobre el tema, saben de qué se trata, ¿no? Entonces, pues ahí vemos la relación y la importancia que tiene que uno como docente, uno como adulto en casa y en escuela, le facilita al alumno esa manera de explorar y claro, siempre tenerlo en constante exploración, incertidumbre. Y por último dice, efectivamente, más de un conformista de primaria se transformó en rebelde de universidad, a lo que caíamos nuevamente en el punto de arriba. Pues entre menos le enseñemos al alumno, pues mejor para él, menos aprende a respetar reglas, no aprende a ser compartido, no le llama la atención lo demás. ¿A qué se debe esto? Pues a que nosotros no supimos activar su imaginación, seguir demostrándole lo importante que era innovar, facilitarle las cosas. Y todo eso lo hace que un alumno conformista que quiere todo a la mano y cuando no es así, cuando se trata de que ahora él tiene que indagar, tiene que buscar, pues ya no quiere nada y ya no hace nada. Entonces, pues esto se va desarrollando en un plazo que ciertamente trae pues consecuencias socialmente malas, ya que ya no puede ser ya no quiere el alumno ser un participante activo en la sociedad, sino que pues quiere quedarse ahí estancado en donde está y no buscar más maneras. Es por eso que viene este subtema de la función de los padres en el progreso de la lectura. Dice, los niños también necesitan apoyo para desarrollar su actitud de la lectura, pero no en la técnica como tal. La tarea principal de cualquier madre o padre respecto a la lectura es fomentar y desarrollar en sus hijos el amor de los libros, el amor a los libros. Aquí el autor tenía un punto clave muy importante, que decía que, claro, nosotros como adultos tendemos a guiar al alumno, al niño desde tercer ciclo de primaria, que es en donde se empieza a leer, a decirle, sabes que eres un lector y ahora todo lo que te encuentres científico, por lo general, le decimos, sabes qué, léelo, apréndetelo, memorízalo. Y es aquí donde nosotros mostramos al alumno lo aburrido que se torna a leer, mostramos que pues no es una tarea que disfrutes, sino algo de lo cual tienes que hacer más trabajo, de lo cual no puedes pues echar a andar tu imaginación. Entonces dice que la tarea principal desde casa, ya que cuando un papá sabe que su hijo sabe leer es cuando le avienta un montón de libros y le dice, ¿sabes qué? Léete todo esto y hazme un resumen de todo y dime qué aprendiste y de aquí tienes que aprender todo. Sin embargo, no, el autor nos mencionaba aplicar algunas estrategias desde casa, no nos menciona que no porque es un texto anterior, un texto viejito, como los cuentos narrativos de antes, como lo es Caperucita, la Blancanieves, la Cenicienta, pues no quiere decir que eso no por ser niño eso le llama la atención. Al contrario, nosotros, como mencionaba en la diapositiva pasada, nosotros como adultos o como padres de familia, ustedes como padres de familia, tienen que dejar al alumno indagar qué te interesa. ¿Te interesan los dinosaurios? ¿Te interesan las princesas? ¿Te interesa aprender a cocinar, aprender a coser? El chiste es que el alumno disfrute, entienda lo que está leyendo, le llame la atención lo que está haciendo.
Pero eso sí, dice, debe protegerse su orgullo y salvar las apariencias, al mismo tiempo que se intentará animarlos a elegir un material de lectura adecuado a su nivel. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, así como mencionaba hace un momento, es importante dejar que el alumno o que el niño, en todo caso, que el niño lea acerca de lo que le gusta. Pero tenemos que ver qué es eso que le gusta, porque si al niño le enseñas una novela con muchas letras, a pesar de que sea algo que le gusta, pues le va, a aburrir tanta letra sin un dibujo, no le va a llamar la atención. Es por eso que aquí dice que hay que elegir un material de lectura adecuado a su nivel, sin caer en opacar, en burlas al propio niño, al propio alumno, ¿no? Problemas de la lectura, unos problemas que siempre se nos presentan, así es pan de cada día en la escuela y sobre todo en las casas. Lastimosamente, pues a veces nosotros ya no sabemos qué hacer, ni en casa ni en la escuela. Bien, dice, las dificultades lectoras en los niños de más de 8 años, si no se originan de la ansiedad o depresión, a menudo se relacionan con problemas de oído o vista. A menudo los indicios adicionales del funcionamiento deficiente son movimientos descoordinados, lenguaje pobre y escasa atención. En general, una combinación de más de uno de estos síntomas. Las dificultades lectoras en los niños de más de 8 años, si no se originan de ansiedad o depresión, a menudo se relacionan. Bueno, eso ya lo leí. ¿A qué se refiere? Como docentes, en este caso menciona el alumno, el autor en su texto menciona acerca de esos problemas. No se refiere a aquello que el alumno no sabe hacer, sino se refiere a aquello que nosotros no le hemos podido enseñar. Esto va mucho encaminado a la falta de atención que hay en casa. Sí, y sobre todo a la poca indagación que se le fomenta al alumno a hacer. A veces caemos en tendencias de que como ya sabe leer un alumno o un niño que conozcamos de la misma edad, ya queremos que todos los niños que vemos, ya sean hijos propios o alumnos en un salón, sepan leer perfectamente como ya vimos que lo hizo uno. Sin embargo, no es así. El autor nos dice que esta presión precisamente es lo que causa la deficiencia y uno de los problemas más graves en la lectura, ya que el alumno se siente presionado y se empieza a estresar, ya que debemos de recordar que todos tenemos un ritmo de aprendizaje diferente. El autor ponía de ejemplo el proceso de escritura, en donde dice que hay niñas, o por lo general las niñas, aprenden a escribir más rápido que los niños. Vemos a niñas de 8 años que escriben claramente con letras muy bonitas y a niños de 8 años que escriben todavía garabatos y no se le entiende qué dice su texto, ¿no? Y en cuanto a esto, pues tendemos a caer en comparaciones y en burlas y demasiada exigencia para los alumnos. Sin embargo, pues esto no es correcto. Dice, existe el peligro de que el agobio emocional complique la situación. Pues es lo que mencionaba, es cada vez más presión en el alumno y pues cada vez más difícil aquello que queremos que desarrolle cuando siempre está en constante comparación con alguien o algo más. En cuanto a la situación escolar, se refiere principalmente a aquel anhelo que refleja el alumno en el aula. Aquello que quiere aprender es aquí el momento en donde el niño le dice al maestro en esa confianza qué es lo que quiere aprender. Se muestra curioso, se muestra
indagador, aquel más propuesto a buscar respuestas sobre las cuestiones que solo existen en su mente y que se empiezan a imaginar con solo una palabra, con solo un tema. En cualquiera que sea el tipo de escuela al que asisten los niños según sus eternas costumbres, el placer es antes que el deber. Y hasta cuando les gusta la escuela hay aspectos rutinarios de actividad del aprendizaje que hacen que muchos de ellos los eviten. ¿A qué se refieren? Pues entre más ordinaria y más se vuelve una rutina ir a la escuela, los alumnos comienzan a aburrirse, a ya no querer ir y pues tristemente es algo que se presenta mucho en la educación indígena, que es el contexto en el que actualmente fuimos a realizar nuestras prácticas. Hemos visto o se nos han presentado alumnos que se dan de baja porque ya no quieren ir a la escuela, porque pues les preguntas y dicen que les aburre, lo cual es triste, ya que pues como docentes nuestro principal objetivo es pues tener a los alumnos indagantes, que les guste la escuela y que les guste lo que hacen. Por último, la responsabilidad de los padres. ¿Cuál es el propósito de los padres en todo esto? ¿Qué se deben de comprometer? A cerciorarse de que sus hijos entienden lo que deben de hacer, a tenerles esa paciencia y explicarles con amor qué es lo que deben de hacer, cómo lo deben de hacer, en qué momento, cuál es el orden y esto nos lleva al punto 2, ayudarán reforzando y en algunos casos hasta enseñando las habilidades para descubrir. Ayudarán reforzando, ¿a qué nos referimos? A todo eso que como padres de familia tienen que poner atención en casa, ayudarles a descubrir en qué son buenos, no presionarlos, no compararlos, no insultarlos, sino esa paciencia y ese amor que como padres deben reflejar a sus hijos y de este modo pues ayudar a que estos mismos permanezcan en la escuela. No deben hacer el trabajo de sus hijos ni perder de vista la diferencia entre los medios y los fines. El autor citaba mucho la parte en que cuando un padre de familia tiende a desesperarse porque su hijo no aprende, le hace los trabajos. Y es cierto, principalmente ahora con la cuarentena es algo que vimos muy evidente. El padre de familia en su desesperación de no querer explicar, de no querer entender, de hacer entender y ayudar a su hijo, lo único que hacía es, ¿sabes qué? Yo te hago tu tarea, tú vete a jugar, tú vete para allá, no me molestes. Y eso es algo que no deben de hacer. Tienen que fomentar al alumno, empezarlo a interesar sobre lo que hace, sobre qué hace, por qué y cuáles son los beneficios. Bien, hasta ahí, eso es todo en este capítulo. Muchas gracias. Nosotras fuimos Erika Iraíz Hernández Santiago y Salma Antonia Hernández Hernández del cuarto semestre, grupo C de la Escuela Normal de la Huasteca Potosina, extensión Las Almas, San Candelaria.